Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Verso número 7. Todos el verso 8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te agradecemos en esta hora por esta oportunidad en la cual usted nos brinda, Señor, a través de su palabra, la ministración, Señor amado, de su Espíritu. Él es el que habla a las necesidades de nuestro corazón. Y en sus manos, Señor amado, nos depositamos en esta noche para que sea, Señor, su gracia, su Espíritu, su misericordia la que pueda hablar a las necesidades de cada uno de nosotros. Señor, en este tiempo me dispongo, Padre, nos abandonamos en tus manos y que sea, Padre, en su palabra lo que usted desee y anhele para nosotros, conforme a su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, es necesario, como siempre lo hacemos, hacer una breve síntesis del mensaje o de la enseñanza del día miércoles. Ocosías era Acat, sí, su madre había sido Jezabel. Ambos para aquel entonces ya habían muerto y ambos habían perecido por juicio divino. Dios había establecido para estos dos que fuesen de alguna forma quitados de en medio de Israel, porque su mal ejemplo y su penosa, su penoso reinado y liderazgo llevó al caos a toda la nación de Israel. Penosamente, de tal palo, tal astilla, Ocosías seguiría los mismos pasos que su padre y que su madre. Si bien es cierto, Ocosías pudo llegar a ver cambiado la realidad de su nación, este prefirió penosamente seguir en las mismas pisadas de su padre. Esa rebeldía y esa obstinación se hizo, un identificador de él y de su reinado. Y cuando Moab, que es lo que menciona el primer versículo, Moab se levanta en contra del reino del norte, siendo su capital Samaria, lo hace porque al morir Acab, ellos vieron la oportunidad posiblemente de que Ocosías, su hijo, sea más blando, sea más timorato, o posiblemente no desee seguir reteniendo las naciones que su padre con tanta dureza las había sostenido. Y ellos comienzan una sublevación para volver a reconquistar lo que un día fue de ellos. Esto también lo vemos como un castigo divino, porque Dios, ya en otros pasajes bíblicos, como lo hace en el libro de Números 33 o en el libro de Deuteronomio capítulo 28, Dios establecería que cuando su pueblo le desobedeciera, Él levantaría a los reinos que antes habían conquistado para que vuelvan y se subleven contra ellos. En el verso 2 pasa algo totalmente, un accidente no esperado, ya que en el versículo 2 Ocosías sufre un accidente. La Biblia dice que él, estando en su sala o en su, balcón de su reino en Samaria, tristemente se arrima a una pared que tenía la puerta de un balcón y se viene un piso abajo. Esta situación le crearía una lesión permanente que día a día lo estaba consumiendo. En su desesperación, al ver que posiblemente perdía fuerzas, perdía masa muscular, perdía su habilidad para gobernar, manda a consultar, y ese es lo triste de todo esto, manda a consultar a un dios filisteo,
en una ciudad llamada Ecrón, a un dios llamado Baal Zebub, el cual se decía que era el dios de las moscas. Sí, a ese Dios él manda a consultar si acaso él saldría o no de su estado de crisis, de su estado de pronto de enfermedad. En el camino Dios le dice a Elías que salga a los mensajeros y que los detenga y les dé la palabra que Dios obviamente pondría en su boca. Y eso es lo que hace Elías. Va, encuentra a los mensajeros que iban de camino de Ecrón y son allí paralizados y por Elías, y Elías les dice que no hay acaso Dios en Israel, que se tiene que consultar a un Dios pagano, a un Dios en otra nación. Y allí les manda el mensaje diciéndoles que el rey ciertamente moriría. Cuando ellos regresan, usted ya ve a través de la lectura que el rey recibe con desagrado tal noticia por parte de Elías, y él tiene el mismo precedente que su padre. Es decir, hacer lo que su padre hizo cuando era de alguna forma acorralado por medio de un profeta que venga de parte de Dios. Quería salirlo a buscar para echarle mano y matarlo o torturarlo o guardarlo en una prisión. Eso mismo acontecería con Elías en los tiempos de Acab. Él le dijo que iba a haber una sequía e inmediatamente echó a correr porque Dios le había dicho que vaya a la montaña y se esconda en el arroyo de Querí. Mi amado, de la misma forma Ocosías manda ahora, conforme a las malas noticias que Dios le había enviado por medio del profeta, manda ahora a buscarle. Y aquí es donde nos vamos a introducir en el verso número 9, que es lo que vamos a meditar en esta preciosísima noche. Yo tengo algunos temas para todo esto, pero he querido coger el más largo, de todos estos temas. No se asuste por la palabra que voy a decir, pero sigue siendo una palabra, diríamos, dicha en su momento indicado y en el lugar adecuado, mi amado, debería de ser muy bien recibida. Ahora, el tema de esta noche es cuando la temeridad es sinónimo de estupidez. Posiblemente esa es la palabra que pueda usted impactarle. Cuando la temeridad es sinónimo de estupidez. Y claro, voy a dar obviamente en su debido momento las definiciones para que usted posiblemente entienda que la palabra no es un insulto, sino que es un adjetivo calificativo, que lo único que hace es dar a conocer cómo puede llegar a ser una persona. Y lo leeré en cuanto a su definición. ¿Qué significa el término estupidez? Dice aquí, torpeza notable en comprender las cosas. Como primer significado, repito, torpeza notable en comprender las cosas. Pregunto, no con esto usted va a tomarlo a partir de hoy y a todo el mundo le va a decir, eres un estúpido, cuidado. Esa no es la idea. La idea es de que el tema lo único que haga es resaltar obviamente la tan grande torpeza de un hombre llamado Ocosías. Ahora, que hay hombres, cuando hablo de hombres hablo de hombres y mujeres, del hombre en sí mismo, mi amado, que hay personas que pueden actuar de manera estúpida, claro que sí las hay, obviamente que sí. Como segundo punto en el significado de esta palabra, también significa falta de entendimiento e inteligencia. Y por último, también se dice acerca de este adjetivo, es la acción de consecuencias graves que denotan falta de inteligencia o atención propia de un estúpido. Uy, duro, ¿verdad? Se oye fea la palabra, pero recuerde que el significado primario es torpeza notable en comprender las cosas. No lo sé, quisiera de pronto tomar un típico caso de una instalación eléctrica. Hay mucha gente que en vez de conectar como se deben los cables o empalmar bien los cables, lo hacen de una manera totalmente desatinada. Claro, eso puede provocar un cortocircuito y por ende puede provocar también un incendio. Imagínate que
te cobren carísimo por esa instalación y apenas conectas, qué sé yo, el televisor que lo vienes comprando, el televisor, ¡puf! Y que tú vayas a reclamar por la garantía, venga el inspector de pronto del televisor para ver qué realmente ocasionó el daño, para ver si lo es el televisor o es la instalación de tu casa. Y cuando se da cuenta, él dice, oiga, pero usted lo conectó en un tomacorriente de 220 y el televisor solo aguanta 110. Y usted dirá, pero si yo no tengo 220 en casa. No sé, pero revisando, aquí está la línea y acá hay otra línea, 110 y 110. Y por los dos le pusieron un enchufe y ahí usted conectó. Mi amado, acciones como estas se podrían decir que son una estupidez. Sí, por falta posiblemente de conocimiento. Ahora, cuando voy a la Biblia, cuando voy a la Escritura, cuando Ocosías, porque quiero obviamente ahondar en esto, cuando Ocosías, mi querido hermano, recibe la palabra de Dios, la sentencia de Dios, de que habrá de morir por ir a consultar a un dios pagano llamado Baal-Zebub, mi querido hermano, él de alguna forma actúa con su necedad, por encima de lo, diríamos, del estándar, por encima de lo normal. Diríamos que se activa en él una especie de locura. Hay palabritas que hoy día, a la verdad, me han llamado mucho la atención. Él es un hombre muy osado. La osadía va ligado con el atrevimiento de querer hacer algo que otro no quisiera hacerlo por temor. Por ahí va la osadía. Sí, posiblemente dice, oye, mire, a que no cruzamos por ese palito delgado al otro lado y hay de pronto un río allá abajo. A ver, y alguien con coherencia dirá, yo no paso por ahí porque me puedo caer. Pero el que es osado dice, ¿qué pasa? Hay que vivir la vida, hay que permitir que la adrenalina fluya y corre y se pasa. Y del otro lado dice, ¿y qué fue? ¿Vienes o no vienes? Allí es donde a veces, mi amado hermano, se pueden cometer locuras. Porque el otro que pasó con tantas islas dice, está fácil pasar. Y usted apenas pone el primer paso, ¡ah!, hasta el fondo. Ahí es cuando le hacen los bloopers, pues, y lo graban. Sí ha visto esos videos, ¿verdad? Hay bastantes de aquello. Mi amado, este hombre salta de lo normal y comienza actuar de una manera muy estúpida. Es la verdad. Con una falta de conocimiento, pero por encima de lo estándar. Y lo que es peor, teniendo como precedente todo lo que vivió su padre, que no hace mucho tiempo había sido asesinado. Y su madre, que había sido arrojada por su propia gente, por sus propios servientes que eran eunucos, que la habían arrojado del piso hacia abajo, del piso alto hacia abajo. Y allí ella se había destapado la cabeza. Mi amado, sus entrañas salieron de su cuerpo y los perros se la comieron. Eso ya lo vimos en estudios pasados. Mi querido hermano, y él tiene un sentimiento encontrado. Primeramente, Ocosías, y esto es importante considerarlo, Ocosías odiaba lo que representaba Elías. Lo odiaba, pero al mismo tiempo le tenía miedo. Y esto se verá en el verso 9. Ocosías odiaba lo que representaba Elías. Porque no solamente era a Elías, sino lo que él representaba. Y él representaba a Dios en ese momento. Él traía palabra de Dios. Hay mucha gente que puede odiarte simplemente porque sabes que eres cristiano. Usted es hermanito. Ay, esos hermanitos me caen mal, podrían decir. Me caen mal los hermanitos. Por eso que mucha gente, inclusive hay trabajos donde tu compañero, que si acaso alguien te lleva, te dirá, aquí no vas a decir que eres cristiano, ¿ah? ¿Y por qué, hermano? No, es que aquí, si tú vieras cómo se le burlan a los cristianos. Y hay mucha gente que quiere pasar desapercibida. Pero bueno, no siendo eso obviamente el tema, mi amado, Elías odiaba todo lo que representaba, Ocosías odiaba todo lo que representaba Elías, pero le temía. Y eso es lo que causa de pronto allí una situación bastante de pronto absurda en este hombre.
Lo odia, pero le teme. ¿Y por qué le teme? Porque él sabe, y eso sí, él tiene precedente, él sabe que Elías, él solo, ha lidiado con todo un imperio, de un, digamos así, de un reinado anterior, del cual obviamente él viene desprendiéndose, es decir, el reinado de Acab. Y ni Acab, ni su ejército, ni su madre, que era una perversa, nadie pudo ponerle un dedo encima a Elías. ¿Por qué? Porque Dios lo protegía. Él sabe quién es Elías. Lo odia, pero le teme. Mi amado, y este hombre en el verso 9 va a denotar ese temor. Porque dice la Biblia en el versículo 9, luego enviaría, dice Ocosías, a él, es decir, a Elías, le enviaría un capitán de 50 con sus 50 hombres. Ahí se demuestra el temor que le tiene. ¿Sí? No le envía un par allí de guardias y le dice, vayan a traérmelo, Elías. No. Manda a un capitán de un pelotón. Un capitán de un pelotón. Con 50 hombres se los envía. Ahí se demuestra el temor que tiene Ocosías. Porque de lo contrario, mi querido hermano, si él simplemente hubiera mandado un mensajero, a los mismos mensajeros que había mandado, ¿a dónde? ¿A qué nación había enviado los mensajeros a preguntar a los profetas de Baal-Zebú? A Ecrón. Pero él no manda a los mensajeros, manda a un capitán de guardia con 50 hombres a su cargo, un pequeño pelotón. Mi amado, y les dice, versículo 9, le envió a él un capitán con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí, dice la escritura, lo tiene, versículo número 9. Y he aquí que él, ¿cómo estaba? Me encanta, mi amado, todos estos antecedentes. Y él estaba sentado en la cumbre del monte. Qué glorioso es esto. ¿Por qué? Porque aquí Dios le permite a Elías experimentar todo lo opuesto. Ojo, todo lo opuesto que no experimentó cuando había gobernado el rey Acab. Con el rey Acab, Dios le había dicho a Elías, anda y escóndete. Pero con el rey Ocosías le dijo, párate en la cumbre de un monte. Es decir, como que para que todo el mundo te vea. ¿Dónde está Elías? Ahí está. Ahí no lo ves sentadito. ¿Dónde? Allá arriba está en la punta. Fue un contraste, sí, por completo, de lo que Elías experimentaría con Acab versus lo que experimentaría con Ocosías. Diríamos que Dios le hizo experimentar al profeta ambos lados de la moneda. Y uno, como servidor de Dios, debe de ser moldeable a esa, diríamos, a esa forma en la que Dios te puede llegar a usar para trabajar contigo. Cuando es con pan, con pan. Cuando es con banquete, con banquete. Cuando es con agua, con agua. Cuando es muerto de sed también. Amén. Claro. El otro día esta semana trabajando con los muchachos el día lunes, allá en la Flor de Bastión, no hubo. ¿A qué hora almorzaron? ¿A qué hora? A las 8 de la noche. Lindo, ¿verdad? Estaba bueno. Sintieron la comida más rica, creo, ¿no? A esa hora. Sabrosísima. Pero al otro día, 2 almuerzos, por hermano. ¿Ah? Cuando poco y cuando mucho, mucho. Claro, siempre se recuerda cuando las tripas suenan. Ay, pero ese día se comió tarde, pero al otro día no dije, el otro día comí bastante, ahí ya no. O sea, es bueno experimentar, aún sirviendo a Dios, mi amado, todos los tratos de acuerdo al molde que Dios va estableciendo. ¿Para qué? Para poderte ir formándote. Yo le digo a los misioneros, no se acostumbre a cómo están haciendo las misiones ahora. Porque si usted viera, así los tratan en la Flor a los muchachos. Si por poco y más le ponen babero y con una cuchara les han de comer en la boca. Digo, está linda la obra de misiones. No se mala costumbre, porque va a llegar un tiempo en que no les van a pasar ni un vaso de agua.
Amén. Así que disfruten mientras hay tiempo para disfrutar. Amén. Claro que sí, eso debe ser así. Ahora, mi amado, y allí vemos en el versículo 9 que él se encuentra sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que descienda. Mira, digamos así, la punta de sus palabras, hablando de cómo se lo manifiesta, cómo se lo declara. Mi amado, él está allí arriba, no porque el rey le ha dicho que se vaya allá arriba, sino porque Dios le ha dicho que se quede sentado en el monte en el que se encuentra. Quiero que entiendas bien esto, porque cuando Dios te coloca en lugares donde Él establece que estés, mi amado, nunca ni siquiera te atrevas a moverte de allí para nada. Quédate allí. Amén. Por ejemplo, si Dios te puso en esta iglesia, aquí quédate. Hermano, es que está lejos, es que pues, no hay carro. Si Dios te puso ahí, ahí quédate. ¿Me entiendes? Ahora, si Dios no te puso allí, busca en Dios su dirección y dile: Señor, ¿dónde? Amén. Porque tú tienes que aprender a caminar y a obedecer al Dios al cual tú sirves. Mi querido hermano, eso por un lado. El rey envía a su capitán, como que si el rey le ha dicho a Elías: quédate allí, que cuando yo te llame tienes que venir. Y las cosas no funcionan así. Por lo menos no en el área ministerial. Por eso es que se oye un poco feo en el sentido de que es a veces allá, en tiempos de pandemia. Cuando digo allá, hablo de allá afuera, de las puertas de la iglesia para afuera. Mi amado, la iglesia no se mueve en ese sentido conforme a los horarios, a los parámetros que el mundo establece para tener un culto. Yo siempre a usted le he dicho, yo obedezco la ley, siempre y cuando ésta no se vaya en contra de lo que dice la palabra. Yo obedezco la ley, debo de hacerlo, porque de lo contrario no tendría testimonio para poder predicar la palabra. Pero también yo les he dicho que yo obedezco la ley siempre y cuando ésta no se pase por encima o se pase por alto de la palabra de nuestro Dios. Y aquí en este sentido, mi querido hermano, si Elías está allí porque Dios le ha dicho que allí se quede. Versículo número 10, y allí se podría entender las palabras o la respuesta de Elías. Dice la Biblia: y Elías respondió y dijo al capitán de esos 50, les dijo: si yo soy lo que tú dices que soy. ¿Qué cosa le había dicho él? Varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Si soy varón de Dios, tú has dicho que lo soy, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué crees que estoy aquí? Si soy siervo de Dios, si soy un enviado de Dios, estoy aquí porque Dios me ha dicho que aquí me debo de quedar. Y vienes tú, es lo que le quiere decir. Y vienes tú, ¿a qué? A desautorizar a aquel que me ha dicho que me quede aquí. Estás equivocado. Estás muy equivocado. De ahí viene la sentencia. Ahora, ¿por qué este acto de tanta dureza? Yo he puesto algo que quiero compartirlo. Esto sí no lo cogí de ningún lado, sino que lo he escrito para que no se me pierda la idea. A veces Dios usa palabras de consolación, palabras de exhortación, de animación, de gozo, de júbilo, pero también de juicio. Y sin importar su forma o estado en que se presenta ese mensaje, siempre buscarán la reacción del individuo de quien la recibe. Y concluyo con esto en esta parte. Aunque en la gran mayoría de los casos
el mensaje, sin importar cómo venga, suele ser mal recibido. Ocosías recibió una palabra. ¿Qué clase de palabra recibió? Que se iba a morir. ¿Pero por qué causa? Porque había preferido buscar al Dios de Ecrón antes que al Dios de Israel. ¿Cómo reaccionó Ocosías? Primeramente, sí, guardó en su corazón para con el profeta un odio tajante. Segundo, mandó a enviarlo, obviamente, ¿para qué? Para felicitarlo, para darle una placa conmemorativa. ¿Para qué envió al profeta? ¿Para qué? Por lo mínimo, si no lo mataba, por lo mínimo, mi amado hermano, lo metía ¿a dónde? A la cárcel. Como mínimo. Pero su intención no era esa, era eliminarlo. Mi amado, y allí su rebeldía, su obstinación, su dureza y a la verdad, su estupidez. Recuerdo, mire que voy a hacer la aclaración, recuerdo el concepto, su torpeza notable en comprender las cosas. ¿Por qué este significado me pareció tan ajustado, mi amado, en cuanto a este tema? Porque, mi amado, él ni siquiera se le pasa por la mente poder decir que Dios se enteró de lo que yo estaba queriendo hacer, que Dios interrumpió a mis mensajeros para decirme que me voy a morir. O sea, no se le pasó por el cerebro, por la masa gris, ni siquiera que podía por lo menos alcanzar algo de misericordia en el Dios de Israel. Mi querido hermano, la torpeza de este hombre fue tan notable que luego de este suceso, en el versículo, acompáñeme por favor, versículo 11, el rey vuelve a enviar a 50. No lo sé. Mira, esto tiene mucho que ver con las formas en las que a veces tú haces las cosas. Leo y luego explico. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así. Esto, ojo, estas son las palabras que ellos repiten estrictamente como el rey les ha dicho que lo digan. Eso sí, porque un soldado lo único que hace, ¿qué cosa es? Obedecer órdenes. Punto. Solamente se limita a obedecer órdenes. Y él repite lo que el rey ha mandado a decir. Varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y él le respondió Elías y le dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él, a sus 50. ¿Cuántos van muriendo a la fecha? No, 102. No deje a los capitanes afuera. Ellos están a la cabeza. 102 personas. Ahora, yo no sé, mi amado hermano, pero 2 más 2 son 4. Sin importar cómo lo coloques. No es que pongo el primero, el segundo de 2 lo pongo en el primero y el primero lo cambio al segundo. Siempre el resultado va a ser 4. A veces nos parece que haciendo las mismas cosas vamos a cambiar en algo nuestro porvenir, sea para bien o para mal. Y eso no pasa. Para que cambie una situación debe de haber un cambio en tu de pronto desatinada forma de vida. Si tú estableces los mismos parámetros aquí para ver un resultado, y si eso no cambia y luego dices, ahora me muevo acá y hago los mismos parámetros de aquí, los hago acá, esperando un cambio, mi amado, el mismo resultado que tuviste aquí lo vas a tener acá, y si lo vuelves a repetir aquí, lo vas a tener acá, y así sin importar cuántas veces lo hagas. ¿Por qué? Porque siempre estás tomando el mismo molde para las cosas.
Hay mucha gente que dice, voy a cambiar mi forma de orar, pero no cambia la forma de orar porque sigue con la misma plantilla siempre cada vez que quiere un cambio. Cuando tú mantienes la plantilla, no va a haber cambios. El resultado va a seguir siendo el mismo. Mira que esto pasa inclusive en la vida sentimental. Yo he visto a mucha gente que dice, ay, no sé por qué me dejan los muchachos. Yo no sé por qué nunca dura una relación. ¿No te has puesto a pensar qué es lo que estás haciendo mal? ¿Por qué eres tan corto en cuanto a tus, digamos, a tus compromisos sentimentales? Es porque siempre estás usando la misma plantilla. Y claro, hacemos lo más fácil. ¿Qué cosa? Echarle la culpa a él o a ella. Pero si tú te analizas un poco más internamente, te darás cuenta, ¿y por qué te me están dejando? A ver, y ata cabos. Yo creo que es porque soy media tóxica, puede ser. ¿Será? Yo solamente tiro así nomás, tiro la carnada, que cada quien muerda lo que tiene que morder. Amado, si tú no cambias la plantilla, siempre el resultado será el mismo. Ocosías tropieza con la misma piedra, no una, no dos, sino 3 veces. Y él va a seguir haciendo lo mismo, porque en el primer intento de traer al profeta, mi amado, el molde que siguen sus soldados es el molde que el rey les dice que tienen que usar. Vayan y tráiganlo. Y punto. Ellos bien mandados van, le dicen lo mismo que dijo el rey. Y bulundún, fuego contigo. El rey no se inmuta. El rey no dice, ¿y cómo murieron? Esto ocurrió en la cumbre de un monte, ellos están abajo. Esto fue un evento muy, digamos así, muy reconocido en Israel. Tan reconocido fue este evento que Jesús lo usó como precedente en una de sus predicaciones o en una de sus enseñanzas con sus discípulos. Ven conmigo al Nuevo Testamento antes de seguir ahondando en este precioso texto. Y mira lo que nos menciona el Señor en los evangelios. En el evangelio según San Lucas, capítulo número 9. Evangelio según San Lucas, capítulo número 9. ¿Lo tienen? Ven conmigo a los últimos versos. Verso número 54. Verso número 54. ¿Lo encontraste? Dice el Espíritu Santo lo siguiente. Y esto por el contexto, solamente rapidito. En el contexto, ¿qué es lo que estaba pasando? Los discípulos fueron a predicar la palabra, ¿sí? Enviados por Jesús. Pero, como a veces suele pasar también en el entorno cristiano, a veces los creyentes, cuando salen a hacer labores espirituales enviadas por Dios, a veces las cosas no salen tan bien. A veces las cosas no van como uno ha orado para que esto suceda. Mucha gente, aquí clamamos por las almas cada día se pide para que el Señor abra puertas, para que disponga el corazón, para que quienes te tengan que recibir lo hagan con amabilidad, o para que el mensaje sea de tal manera y con tal poder que cuando apenas tú le digas Dios le bendiga, ellos digan wow, me dijo Dios le bendiga, pase, desayune de una vez, quédese para el almuerzo. Pero a veces eso no pasa, nada de eso pasa. Y allí, cuando nada de eso que tú esperas pasa, viene la frustración. Y claro, en tu frustración, como eres buen hijo de Dios y no le quieres echar la culpa a Dios, y claro, tampoco te quieres echar la culpa tú, entonces dice, no, aquí alguien tiene que morir aquí. Ellos, los inconversos, esos que se los va a llevar el diablo, esos son los culpables.
Porque no aprecian esta labor, este sufrimiento, no aprecian que oré por ellos toda la semana. No puede ser. Ahora sí, Señor, versículo número 54, Jacob y Juan y Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Claro, como lo había hecho ¿quién? Elías. Y los consuma. Y entonces dice la Biblia, volviéndose Jesús, ¿no? Él, ¿hacia quién? Hacia ellos. Los reprendió. Y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu, dice aquí, sois. O no sabéis quién es el que te gobierna cada vez que yo te mando a predicar mi palabra. Mi evangelio no es de muerte, mi evangelio es un evangelio de paz, que proclama vida, que proclama esperanza, que proclama, sí, otra oportunidad. Jesús tomó esa referencia de este acontecimiento de Segunda de Reyes. Mi amado hermano, cuando vamos a la Escritura, en el versículo 11 al 12, que obviamente pareciera ser una constante de repetición, porque la plantilla no ha cambiado. El fuego desciende y dice la Biblia y los consumió a él y obviamente a sus 50. En el verso 13, mira la torpeza, porque no podemos dejar fuera la torpeza de Ocosías. Mira, Ocosías tenía para mandar a matar así a todo su ejército. Él no cambiaría en ese sentido eso, porque él está tan inmiscuido en sus propios, fracasos, en su propio ego, en su propia rebeldía y obstinación. Insisto, el tema es muy atinado. Es muy atinado. Su estupidez, mi amado, no discierne las cosas. Es como cuando usted a veces le dice a los suyos, ¿por dónde? Pero mira lo que está haciendo. Mira. Por donde está metiendo la cabeza quiere sacar los pies. Pero mira. Usted ha visto a veces que los muchachos quieren meter la cabeza en medio de dos varillas. ¿Sí los ha visto? ¿Verdad? Y están ahí como que juegan. Y cuando ¡pluc! Claro, el que está del otro le dice, pero mira. ¿Cómo se puede llamar eso? Es evidente, mi amado hermano, si usted coge dos cables o un cable sin protección y comienza a meterlo en el enchufe, ahí, en algún momento le va a coger la corriente. ¿Me entiende? Si no guarda usted la prudencia o en este caso medidas de seguridad, usted va a incurrir, mi amado hermano, en un accidente, pero un accidente que bien se puede evitar. Pero el rey, mi amado hermano, en su temeridad, en su forma propiamente de poder asimilar lo que está pasando, él piensa que él tiene toda la razón y que aquí el culpable de todo esto es Dios y, cómo no, Elías, por ser un ave de mal agüero. ¿Cómo me va a decir a mí que me voy a morir? Pregunto, ¿qué cosa mandó a decirle el rey por medio de los mensajeros al Dios de Cron? Fue a preguntarles, sino para ver si sanaría o no. Era un 50-50. Y Dios descartó el otro 50 y fue al 100%. Te vas a morir. Y no le gustó. Y si se lo decía Baal-Zebub, ¿en qué cambiaría la cosa? Mi querido hermano, a veces el mensaje no necesariamente tiene que endulzarte las orejas. No necesariamente tiene que gustarte. Yo por lo menos creo que me caracterizo no por endulzar los oídos de nadie. Cuando se trata de predicar la palabra, trato de ser 100% bíblico. Y si aquí dice que Dios te va a bendecir, yo te lo digo, Dios te va a bendecir. Y si aquí dice que Dios te va a castigar, también te lo digo, Dios te va a castigar. Amén. A lo blanco se le trata de dar, sí, diríamos, el tono de lo que es blanco. Y a lo negro, negro también. Ahora, si tú estás de mal humor y cuando se te dice que es negro y tú dices, no, pero yo creo que es plomo,
Y ese es tu problema. Y si Dios te dice y me usa, digo, es blanco, no, es crema, es beige. Eso ya no es problema de Dios, eso ya es problema tuyo. Pero ¿sabes cuál es el punto de esto? Es que conforme tú lo asimilas en tu forma de ser, mi amado, con esa torpeza tomas decisiones. Y cometes los errores que comete Ocosías. ¿Cuáles errores? Mandar 50 como qué, como carne de cañón. Mira, Adolfo Hitler pudo haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Pudo haber ganado la guerra. Tenía todo para ganarla. De hecho, toda Europa ya era suya. Y se encaprichó primeramente para conquistar una isla, que era Gran Bretaña. Y segundo, ahí se encaprichó y mandó a matar por malas decisiones casi a la mitad de su ejército. Pero la cereza de su pastel es querer conquistar un país dentro de una nación sumamente grande que era la Unión Soviética, llamada Stalin, que de ahí viene Stalingrado. Simplemente ¿para qué? Para poder herir el orgullo de los rusos, porque esa ciudad representaba el nombre de uno de los primeros comunistas de aquel imperio. Y se encaprichó. Mi amado, sacrificó casi 1 millón de soldados. Claro, su capricho y su obstinación lo hizo ser estúpido al final. Y justamente en esa ciudad y en los contornos de ella pierde la guerra. Allí perdió la guerra. Si él hubiera asegurado Europa, posiblemente, mi amado hermano, hoy por hoy toda Europa se llamaría Alemania. Y si acaso se hubiera consolidado mejor, bien le pudiera haber hecho la guerra a la Unión Soviética, pero años después. Pero él quiso hacer, como decimos nosotros aquí, quiso agarrar mucho, abarcar mucho, y el que mucho abarca, poco aprieta. Mi amado, y este rey Ocosías, en el verso 13, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Mira, Ocosías tenía carne de cañón para sacrificar todos los días. Pero la carne de cañón dijo, a ver, es verdad que un soldado obedece, pero aquí no se debe de obedecer conforme a la locura, sino conforme a la sensatez. Usted puede obedecer a veces cosas incoherentes, pero si en el caminar usted le pone algo de sensatez, posiblemente quien lo mandó no se sienta complacido, pero el resultado al final le arrancará una sonrisa. Está bien, yo sé que lo hiciste a tu manera, pero lo hiciste. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, aquí viene el asunto. Este no le dijo, varón de Dios, bájate de allí porque el rey te manda. No, este de aquí dijo, a ver. Yo soy tonto, pero no tanto, dijo él. Obviamente, 2 compañeros de él, capitanes, ya están muertos. ¿Y tú no crees que ahí no se veía los cadáveres por doquier carbonizados? Ahí habían evidencias de que 102 hombres habían perdido la vida. Y sin ellos tener la oportunidad ni siquiera de defenderse, porque ellos allí entendieron, por lo menos, mi amado hermano, la gente, diríamos, de carne de cañón entendió
porque también eran judíos. Entendió que el Dios de Israel estaba defendiendo a Elías. Es que, amado hermano, cuando tú haces la voluntad de tu Padre Celestial, mi amado, ahí se podría decir que se cumple la palabra cuando dice que tú estarás tranquilo porque Jehová peleará por ustedes. Ahí se da el asunto. Cuando hace su voluntad. Este tercero, ni tonto, dice acá, versículo número 13, puesto de rodillas delante de Elías, le rogó, diciendo, ahora, aquí quiero matar dos pájaros de un tiro. Me voy a lo sentimental. ¿Cuántas veces perdiste una buena relación por tu orgullo? ¿No? Que él me venga a pedir perdón. Y posiblemente había futuro en esa relación, ¿ah? Pero el orgullo, no es que yo soy así, porque la plantilla te dice que tienes que ser así. Tu plantilla, por cierto. Si la plantilla no cambia, el resultado tampoco cambiará. ¿Me entiendes? No es que el pastor tiene que venirme él a buscar. Él no tiene por qué andarme dando a los hermanos. Él mismo tiene que venir. Y lo que es peor, a veces voy, pero como para que vean la dureza del corazón, ni cuando yo voy cambian, siguen obstinados en su no querer congregarse, por ejemplo. Es que el problema a veces no está en tu entorno, el problema a veces eres tú. ¿Cómo estás tú? Este capitán era, ojo, capitán, y con él habían 50 soldados que se encuadraban delante de un capitán. Pero ahora ven 50 soldados, están viendo a su capitán, a su superior, a su, digamos, orden superior. Te ruego, Elías. ¿Me entiende? Ahora, si a usted le parece bien irse a arrodillar y pedir perdón, vaya, pida perdón. ¿Cuántas mujeres harían eso? ¿Cuántos varones harían eso? Claro, delante de Dios todo es un mundo, amén. ¿Y delante de alguien? Ahí viene el asunto. No. Este hombre muere de pie. 1000 veces, solo antes que humillado. Antes que decirle un perdón. Hay mucha gente que es tan, ¿cómo le digo acá? Casi digo estúpido, casi, pero no lo dije. Pero lo pensé. Mi amado, que por no doblegar el espíritu, mi amado hermano, pierden, mi amado, oportunidades únicas en la vida. No es que Él tiene que llamarme. Y posiblemente Dios te tiene la puerta abierta cuando Él mismo te manda al corazón por alguien, te dice, llámalo tú. Ay, no quiero llamar, que lo voy a llamar. No, Él tiene que, llámalo tú. Escríbele tú. Rompe tú ese, digamos así, ese vínculo que posiblemente, mi amado, Dios lo espera y lo anhela, porque a partir de esa acción, se va a desencadenar, llamado, una gran bendición para tu vida. Pero nos encerramos en todo esto, mi amado, pero este capitán rompió el molde, rompió el esquema. Muchas veces tú mandas, qué sé yo, citatorios, mandas a abogados y la cosa no cambia. Y posiblemente el éxito de todo esto se encuentra cuando tú dejes todo tu telaraña de tantas cosas y vayas tú le digas, vecino, a la verdad, hoy yo quiero que hagamos las paces. Comadre, mire, le he traído este aguadito, mira, calientito se lo he hecho. Yo sé que usted me saca la lengua, yo también, pero hoy
todo esto va a quedar atrás. Dice una propaganda, rompe el hielo con menta glacial. Amado, si usted no hace eso, de seguro, si usted no cambia el molde, no cambia la plantilla, no podrá ver usted un resultado diferente al que siempre está viviendo. Eso en el área sentimental. ¿Qué decir del área espiritual? Mucha gente no sucumbe, no supera, no crece espiritualmente porque no quiere cambiar la plantilla. No es que yo debo de orar de 4 a 5 de la mañana, porque si no oro de 4 a 5, entonces Dios no me está escuchando. Porque la Biblia dice que al que clama temprano, a él es el que escucha. Mi amado hermano, el Dios de las 4 de la mañana es el Dios de las 10 también. Amén. Entérese. El Dios de las 4 también te atiende a las 10. No, es que yo quiero una iglesia que ayune todos los sábados. Mi amado hermano, el mismo Dios que se manifiesta en los ayunos es el mismo que se puede manifestar en este momento. Tienes que romper ese molde. Deja tu obstinación, mi amado, y no permitas, y aquí sí me le voy a pedir perdón, que la estupidez te cierre oportunidades. La torpeza de querer hacer todas las cosas conforme a tu molde, conforme a tu estilo. Un estilo que, por cierto, ¿cuántos años tienes? Mira a ver si has cambiado o no. Yo diría, está bien, quédate con tu forma de ser, con tu molde, perfecto, no te quito nada, listo. Pero la pregunta clave es, ¿te está funcionando? ¿Te funciona tu molde? Porque si sigues siendo el mismo desde cuando yo te conocí a la fecha, digo, varón, pero usted lleva con ese asunto de que yo lo busco aquí en mi casa, que yo lo hago así, que yo me voy allá, pero yo lo veo igualito. Si no te funciona, mi amado hermano, por lo menos pon la opción de que en algún momento hacer ciertos cambios. Y si haces algo de cambio y ves algo positivo, entonces, aquí hay que cambiar. Hay que hacer algo diferente. Mira, Dios es un Dios, entre muchas cosas, por lo menos por la experiencia, un Dios que es innovador. Hasta para hacer milagros el Señor era único. ¿Me entiende? Cuando Dios quería, venía así. A ver, mijo, usted está medio paralítico, así que ven el nombre. Sano en el nombre de Jesús. Ya está. Y sano. A otro lo veía y decía, acá está. Usted que tiene lente. Esta está media tuerta, dice el Señor. El Señor dice, a ver, a usted no, a usted. Listo, vaya a lavarse. Mi amado, Él rompió todos los moldes. Rompió todos los moldes. No se ofenda por lo de tuerta, yo estoy mirando tuertito. Pero si tú estás, no, es que para que el Señor me liberte, el pastor en persona tiene que coger aceite ungido, tiene que mandarme a llamar, pararme aquí adelante, ahí arrodillarme. Él me tiene que poner una mano en la cabeza, la otra en el cielo y invocar el nombre. Estamos igualitos como Naamán, el leproso. ¿Me entiende? El mismo Dios que se manifiesta aquí, también se puede manifestar en el baño en el que tú te encuentras. De pronto en una postura muy inapropiada. Ahí también Dios puede llamarte, puede ministrarte. Dios es el Dios las 24 horas del día. ¿Me entiende? Dios puede usarte, pero tú tienes y debes, mi amado hermano, dejar que el molde se rompa. Este capitán dice en su palabra, mi amado hermano, que arrodillado, sí, versículo número 13, puesto de rodillas, ¿delante de quién? Delante de Elías. Le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos otros 50.
Yo ya me imagino viendo al capitán con los 50 caminando. ¿A dónde vamos? A ver, Elías, no me digas que vamos a... Pero si ya van muriendo 102, capitán, hable serio, que manden a otro. No sé, es una orden de este varón. Así que vamos. Pero mi capitán, pero por favor, cuidado nos va a pasar como los otros. No, tranquilo muchachos, que a la verdad hay que obedecer, pero hay que ser sabios. Alguien siempre tiene que poner la pauta, y esto pasa a veces en el hogar. Siempre en una casa hay alguien que piensa con sensatez. Siempre hay alguien que en casa pone una pequeña pauta que te dice o que de alguna forma te encara y te advierte diciendo, oye, tú estás mala. ¿Y cómo así que estoy mal? No, mira, tienes tiempo para el celular, pero para leer la Biblia, un versículo y ya la cierras. ¿Cómo es que quieres cantar? ¿Cómo es que quieres servir? Así no, pues, mijo. Siempre hay alguien que pone la pauta, ¿o no? Dios, así como en una iglesia pone un remanente, en un hogar también deja un remanente. Que es el que está empujando, el que está por allí tirando migajas de pan. Que eso es un tema que lo tengo que así se llama, migajas de pan, que lo voy a desarrollar para después, la otra semana. Amado, y si usted no encuentra esas migajas, ya me estoy adelantando, no va a encontrar el pan. Mi querido hermano, y allí, verso 15, mira, por eso Elías no se movía. El ángel de Jehová le dijo a Elías, mira, Elías nunca se iba a bajar de ese monte. Nunca. El ángel de Jehová le dijo a Elías, desciende con él. ¿Me entiende? Desciende con él y no tengas miedo de él. ¿Por qué? Porque obviamente Elías seguía siendo de hueso, carne y pellejo. Si frente a una mujer, hablando de Jezabel, salió huyendo. Ahora lo vienen a ver un capitán y 50 hombres armados. ¿Me entiende? Y le dice el Señor, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él para ir a ver a quién, al rey. ¿Qué pasará en ese encuentro? ¿Lo quiere saber? ¿De verdad que sí lo quiere saber? Listo, en el ayuno lo sabrá. Para la gloria. Sí, yo sé que no me toca predicar, pero en el ayuno lo sabrá. Nada más se lo digo. Amén. 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 ¿Cuántos van a venir al ayuno? Amén. Aleluya. Usted dirá, ya la metí en camisa de 11 varas la que va a predicar. Puede ser. Venga y entérese. Amados hermanos, vamos a orar. Pero lo vamos a hacer con el entendimiento. Amén. Con el entendimiento. Amado Dios, es verdad